Ya empecé a grabar. Y ya les comparto la pantalla. Para... Ustedes se desayunaron porque son... que me dicen en el chat. A ver si puedo abrir esto. Bueno, si saben que te vamos a ver hoy, ¿no? Ahora vamos a ver lo que tanto han estado pidiendo. Ay. Ok, espérenme, ya. Casi abre. Ya, por fin. Okay. Ya les voy a compartir. Listo. Me avisan si ya. Me avisan si ya vamos a. Ya vamos aquí. Si ya están viendo su pantalla. No. Vean que el trabajo de los dioses se los quedé viendo para el viernes. Porque muy posiblemente. Oye, ay, no, que sí tú. Bueno. Ya se ve. Yo creo que. Espérenme que esto está muy re mal. Ya, ventana equivocada. Ok. Correcto, digamos. Sí, ya cargó. Pero ya sí están viendo la de Grecia, ¿sí? Sí. Sí, sí. Perfecto. A ver, bueno, entonces creo que ya vamos a empezar, ya están todos. Porfa, si, no sé si me ha puesto acá, que me puedan ir leyendo porfa el chat, si me van diciendo algo. Si voy muy rápido, me avisan, porfa. Porque a veces yo me emociono mucho hablando y bueno, puedo decirlo cosas un poco rápido. Entonces, porfa, llenen la asistencia que les mando por WhatsApp. Y pues, a ver. Entonces, vamos a presentar. Bueno, chicos, entonces. El día de hoy vamos a ver Grecia. Lo de los dioses. Yo les había dicho que vamos a empezar con un campo de los dioses, pero tenemos problemas técnicos. Bueno, no tenemos problemas técnicos, simplemente decidimos dejarlo mejor para hacerlo el viernes, porque de paso, pues la clase de hoy como que no va a alcanzar para abordar la temática completa de Grecia y de Roma. Hoy solo creo que alcanzamos a ver Grecia nomás, si no estoy mal. Y el viernes terminamos de ver Roma y hacemos el Cajut de los dioses y de paso lo hacemos con dioses greco-latinos. Bueno, ustedes sabrán que son más o menos los mismos, entonces pues ahí como que lo unimos todo. Pero por el día de hoy vamos a ver. Igual la clase está muy chévere, bueno, yo la preparé. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Listo, Grecia, entonces. Sí, bueno. Entonces vamos a empezar hablando del antiguo Grecia. ¿Qué es la antigua Grecia? O sea, no vamos a hablar de Grecia como tal, como el texto, vamos a hablar de la civilización griega. Entonces vamos a hablar de la antigua Grecia, porque somos de la antigüedad. Entonces, con lo primero que vamos a empezar es con la cronología y la contextualización, porque
pues es como lo más obvio, ¿no? Saber dónde estamos y cuándo estamos. Entonces, la antigua Grecia es el periodo histórico que se desarrolló y la civilización que se desarrolló en este periodo histórico aproximadamente desde el 1200 a.C., que es denominada la Edad Oscura. Más adelante vamos a ver por qué. Y se da hasta el 146 después de Cristo, en la batalla de Corinto, que también después vamos a ver qué fue. Entonces, más o menos, la civilización griega duró como unos 10 siglos, mal contados, un poquito más. Y pues, eso es básicamente desde el 1200 hasta el 146 después de Cristo. Y pues, ahorita vamos a ver con más detalle qué pasó en cada uno de esos momentos. El texto es el Partenón, que también vamos a hablar de él más adelante, pero es ahí como para tomar apuntes o algo así, me avisan, porque igual pues ustedes les mando la presentación, pues ahí está. Pues. Entonces, ¿por qué se dice que la cultura griega es la cuna de la cultura occidental? Es como el germen, como, si me entienden, como que de ahí nació todo. Entonces, si alguien sabe, si alguien me quiere decir por el chat, si alguien quiere abrir el micrófono, si ha escuchado o si sabe, me pueden decir, por favor. Ahí al lado tienen una pista, como todo lo que está escrito al lado. Entonces, por favor, si alguien me puede leer el chat, porque no los estoy viendo. Por favor, alguien sabe por qué. Yo te leo si llega. Ah, bueno, una persona acabó de escribir. Por la cantidad Dime, de aportes que se dieron en las diferentes áreas del pero no conocimiento. te escucho, creo que va a tener que subir esto. Vale, Ah, caray. ¿ahí me escuchas mejor? No, tengo. Bueno, Pero, ya ahora. Dime. nada, creo que dejaste de compartir pantalla y te estaba leyendo lo de una persona, de Sarge, que colocó en el chat que por la cantidad de aportes que dieron las diferentes áreas del conocimiento. ¿Quién dijo? Sarge, perdón si no sé los nombres. La cantidad de aportes que dieron en las diferentes áreas de conocimiento. Sí, muy bien. Sí, sí. Pero hay una razón como mucho más específica. O ¿Me sea, es escuchas? pues, ¿está bien? Sí, sí te escucho. Dale, Pues dale. no sé, a mí me parece que de pronto aportó mucho el hecho de que fuera como la primera polis. Digamos que fueron como los primeros en pasar de, pues un poco de la mitología, las creencias, de por un derivar a por unos razonamientos estructurales. Entonces, aparte de eso, también ellos empiezan pues a decir lo que decía la compañera o el compañero, como que se empiezan a dar muchos desarrollos tanto en el teatro, en las estructuras y demás cosas, también como en las ideologías. Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. Tienen toda la razón. Lo que están diciendo está súper bien. Pero pues ahorita vamos a ver por qué. Ustedes saben que después Grecia terminó convirtiéndose, entre comillas, como en la civilización romana, ¿cierto? Y la civilización romana fue la que se encargó de extender la cultura de los griegos y de los mismos romanos como por todo el mundo conocido de ese momento, que ahorita vamos a ver cuál es. Entonces sí, efectivamente, eso fue lo que pasó. Se extendió, es que los griegos fueron muy tesos. O sea, literal, estuvieron como en todas las áreas de conocimiento, estuvieron en la filosofía, ya lo sabemos, todos los filósofos griegos, la medicina también, en los deportes, con los Juegos Olímpicos y un montón de cosas, en las artes, en arquitectura, escultura, literatura, que eso lo vamos a ver hoy también, pues con los subgéneros de la literatura,
en las ciencias, en la geometría, en las matemáticas, que también eran retesos, y en otras más, pero es como las que más sobresalen. Y en la religión y la mitología, que pues obviamente perduró con los romanos, y eso fue como, ¿cómo decirlo? Como lo universalizaron en, dentro de todo el territorio que, que conquistaron. Entonces eso es como un impacto cultural muy, muy fuerte. Y bueno, y más que nada en la política, en el gobierno y las leyes, que a día de hoy la mayoría de países tenemos nada más y nada menos que democracia, una herencia directa de los griegos, que después votaron los romanos, y al día de hoy nosotros seguimos con democracia. Entonces, y bueno, en muchísimas cosas más, los griegos, por ende los romanos, son la base de la cultura occidental, de muchas cosas como las vivimos incluso hoy en día. Entonces aquí les pongo más o menos la ubicación geográfica de Grecia. Lu, no estás compartiendo pantalla. Ah, caray. Ya, por favor, avísenme apenas de compartir. No quiero estar ahí hablando sin que me... ya me... Ahí se ve. Sí, ahí se ve. No lo puedo poner grande. Pero bueno, mientras tanto les voy a hablar. Entonces aquí les pongo la ubicación geográfica. Ahí se ve dónde está Grecia, en esta parte de acá. No sé si ven el mouse. Y a este ladito hay como otra figurita, y eso es donde vendría entrando Roma. Entonces bien que están más o menos, bueno, aquí no se ven tan lejos, pero si le hacemos como zoom, ahorita lo vamos a ver, sí, es un poquito lejos, pero están relativamente cerca en comparación como del resto del mundo. Entonces, ahorita vamos a ver que toda esa cultura se extendió gracias a los romanos. Se extendió gracias a los romanos por toda esta parte como del rectangulito que les señalé. Ahorita vamos a ver cómo y por qué. Ya les puedo presentar. Entonces, ¿sí están viendo? Sí. Listo. Entonces, lo que yo les decía del germen de la civilización es que se extendió por todo esto que ustedes ven en rojo. Por todo esto que ustedes ven en rojo. O sea, ¿cómo será o sea, no sé, es que a mí me hace como muy loco imaginarme cómo llegaron a conquistar todo ese territorio. Imagínense, llegaron hasta Inglaterra, todo el norte de África, todo Medio Oriente, y desde aquí, o sea, de aquí para allá, hacia la derecha, llegaron hasta la India, imagínense, o sea, no, muy loco, de verdad. Y bueno, y así mismo, entre todos los territorios que fueron conquistando, pues con ellos llevando su cultura, entonces es algo bastante fuerte. Bueno, aquí les muestro como más de cerca. Entonces aquí donde está la flecha, esto es Grecia, y aquí pues en la botica de Italia está Roma, y pues aunque sí es cerca, pues siempre hay como cierto camino, y que era mucho más fácil ir por mar que ir por tierra, ¿no? Entonces pues era un poquito más demorado. Listo. Ahora sí vamos a entrar en lo que es Grecia como tal. Entonces hay que empezar, para entender a Grecia hay que empezar por su geografía. Entonces, lo primero es que el relieve de Grecia es bastante accidentado. Entonces, y por accidentado me refiero a que pues tiene muchas, que dividen sus valles, sus llanuras, y pues eso hace que cada pueblo esté como separado. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso complicaba la actividad agrícola y las comunicaciones internas entre los pueblos. Y además, pues, la región costera favorecía su expansión marítima. Entonces, la mayoría de las conquistas de los griegos era por mar, porque la comunicación y el transporte por tierra era muy complicado. Entonces, Disculpa, dime. es que no sé si soy solo yo, pero está un poquito trabado, como desde que empezaste a decir lo de la cordillera de Grecia. Ok. Eh, la geografía de Grecia se caracteriza por estar muy accidentado. Eso se refiere a que tiene un relieve bastante, ¿cómo decirlo? Como eh, complicado, ¿sí? Entonces, entre pueblo y pueblo
los pueblos o las polis, que ahora vamos a ver cómo se llaman, están separados por tierras. Entonces la comunicación entre los pueblos era muy difícil, ¿sí me entienden? Entonces, eso complicaba la actividad agrícola y las comunicaciones internas entre los pueblos. Ahorita ya lo vamos a ver con más calma. Y además, pues, ustedes ven que está rodeado de mar, todo Grecia está rodeado de mar y además tiene muchas islitas. Entonces Grecia era un pueblo realmente marítimo. Ellos más que por tierra se desempeñaban más en el mar, tanto para conquistas como para la pesca, como, ¿sí me entienden? Como dependían mucho del mar. Entonces, pues ahí está. Entonces, por eso es que la civilización griega es relativamente no, era muy marítima, comercial y expansiva, pues debido a donde está ubicada y a su relieve. Entonces, aquí pueden ver una foto de ellos navegando y pescando y básicamente. Entonces, seguimos con la geografía, para que ustedes lo vean. Me dicen si se está viendo, ¿sí? Por mí. Si se traba también me avisa. Bueno, en la parte de acá de la geografía, entonces está que Grecia está ubicada en el sur de la península de los Balcanes o la península balcánica y está rodeada por el mar Egeo, ¿sí? Todo lo que ustedes ven acá. Entonces, todo lo que ven en amarillo es lo que se consideraba la civilización griega. Hay que hacer como énfasis en que Grecia no era un país, ¿sí me entienden? No era un estado y no era un imperio como unificado, a diferencia de Egipto, a diferencia de Mesopotamia, que eran todo como un solo conjunto. Lo que pasa es que Grecia era un conjunto como de muchas ciudades-estados, que lo vemos acá, que ya lo vamos a ver con más calma. Era un conjunto de muchos pueblitos y de muchas ciudades-estados que compartían una misma cultura, una, ¿cómo decirlo? Unas tradiciones relativamente parecidas, unas dinámicas de vida económicas y políticas también muy parecidas, entonces como que a todo eso se les llamó civilización griega, pero eran muchos pueblos que eran independientes unos de otros, pero, si me entienden, compartían en su forma de vida, compartían muchas cosas que tenían en común, entonces por eso se les denominaba como un solo pueblo, por eso se les denomina como una sola civilización. Entonces, aquí hablando más del relieve griego, de lo que les decía, esta obviamente no es una imagen real, es como para que me entiendan lo de las sierras, entonces entre pueblito y pueblito había mucho relieve, entonces obviamente habían caminos, pero eran muy rudimentarios, ¿sí? Entonces era un terreno difícil de andar en esa época y pues la comunicación también era un poco difícil. Entonces, eso dio pie para que se crearan las ciudades que les dije como más o menos independientes unas de otras. Entonces, aquí les pongo más o menos para que estaban separadas más o menos esa distancia, cada ciudad-estado, que se llaman polis, les dice polis, pues del griego polis es estado. Entonces, cada ciudad tenía su propia independencia, su propia forma de gobierno, su propia autonomía, por decirlo así, a pesar de que todas ellas compartieran como culturas y cosas parecidas que las hacen hacer una sola civilización, pero cada ciudad en cuanto a administración tenía su independencia. Entonces yo creo que todos sabrán que las dos polis más importantes de Grecia son Atenas y Esparta, ¿cierto? Entonces ya vamos a pasar a verlas. ¿Les quedó como alguna pregunta del relieve o de lo que les expliqué de la geografía de Grecia? Si no hay una pregunta, digan. Vamos a las polis. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Listo. Entonces, en las polis más importantes, pues ya sabemos, están Esparta y Atenas. Compartían cosas parecidas. Sí, básicamente, porque pues lo que les acabo de decir es una misma cultura, pero en cuestión de organización eran muy distintas. Y en cuestión como de las costumbres y de la vida cotidiana, a pesar de ser como macro, de ser un mismo pueblo. O sea, los dos eran griegos, pero, ¿cómo decir? Es como si yo les digo Bogotá y Cartagena.
tenemos costumbres muy distintas, somos muy distintos, climas distintos, muchas cosas distintas, pero como en conjunto somos uno solo, si me hago entender. Entonces, algo parecido pasaba con Esparta y con Atenas. Entonces, en Esparta, el sistema de gobierno que predominaba era la monarquía. Y ahorita lo vamos a ver con más calma, cómo era esa monarquía. Mientras tanto, en Atenas había era la democracia. Pues los griegos ya votaban, imagínense desde hace cuánto, y después pasaron otra vez a la monarquía, o sea, como que hubo como un retroceso cuando se dio la Edad Media, ¿no? Eso me parece muy fuerte también. Pero bueno, en los griegos ya votaban. Entonces, desde ahí salió la democracia y de ahí es donde nació, ¿no? Listo, entonces aquí monarquía, democracia. En Esparta había educación bélica y en Atenas había educación artística y científica. Entonces, en Esparta educaban desde muy pequeños a los niños para la guerra y a las niñas también, porque en Esparta había igualdad entre hombres y mujeres, eh, más que en Atenas. Entonces, a las niñas también las entrenaban desde chiquitas para la guerra y pues consistía básicamente en eso. Y en Atenas, por otro lado, la educación artística y científica predominaba, ¿sí? Como la formación más académica, y además estaba limitada solamente para los hombres. Y además los hombres que la pudieran pagar, porque las escuelas eran privadas. Por ejemplo, la escuela de Aristóteles era privada, había que pagar para entrar. Entonces, era como, la educación estaba como mucho más exclusiva. Y sí, eso sería como las grandes diferencias de grandes rasgos. Ahora las vamos a ver como una por una. Entonces, empezamos. En Atenas, esto es la Acrópolis. No sé si ustedes vieron Hércules, obviamente sí, tienen que haberse la visto. Que aquí es donde va Hércules a hablar con Zeus, con su papá. Bueno, ese es el Partenón. Este que vemos acá, ese es el Partenón, que fue el que yo les mostré. Yo les mostré en una de las primeras, diapositivas. Pero bueno, entonces esta es una acrópolis, es como organizaron más o menos la ciudad y como con las casitas al lado y aquí como los templos en la mitad y las plazas importantes. Entonces en Atenas se construyeron los edificios más importantes como el Partenón, que es este que les digo de acá, y además este fue como hecho para honrar a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, y además es la diosa como decirlo, como la patrona de Atenas, por decirlo así. Y todo esto fue un proyecto de Pericles, que fue un gobernante, no fue un rey, porque en Atenas no había monarquía, pero fue un militar bastante influyente, un gobernante bastante influyente que hizo como todo este proyecto de la Acrópolis y construyó el Partenón y aparte como él quería como que Atenas fuera como una ciudad que le rindiera culto a los dioses, específicamente como Atenas, Atenea, la diosa de la sabiduría, entonces por eso es que en Atenas estaban los filósofos, los científicos, los artistas, entonces como que en Atenas era mucho más como la parte intelectual. Y ese era el proyecto de Pericles. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En, como ya hemos hablado de la forma de gobierno, estaba la democracia, entonces del griego demos, que significa pueblo, y del griego kratos, que significa poder o gobierno, entonces es el gobierno del pueblo, ¿no? Ya sabemos que funciona por el voto. Y los griegos creían en algo que era la virtud del hombre. Entonces, para ellos cualquier hombre podía gobernar. Claro, siempre y cuando fuera ciudadano, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a qué nos referimos con ciudadanos. Entonces, todos los ciudadanos libres podían participar de la democracia, tanto votando como candidatos, por decirlo así. Pero, ojo a esto, tenían que ser ciudadanos libres. Entonces, ahora vamos a ver a qué se refieren con ciudadanos libres. Entonces, vamos a ver si es de verdad tan así que cualquiera puede participar o en realidad no. Entonces, la organización social en Atenas, o solo en Atenas, funcionaba así. Los ciudadanos libres eran básicamente los hombres. Eh, en su mayoría de clases como pudientes, pero no necesariamente, porque pues habían ciudadanos libres que tampoco que fueran como muy acaudalados, no necesariamente así. Más bien,
los ciudadanos libres son todos aquellos que no son ni metecos, ni esclavos, ni mujeres. Entonces, los que no son ciudadanos son los que no tienen, prácticamente son los que no tienen derechos. Entonces, están los metecos, que son los extranjeros, están los esclavos, que en su mayoría eran prisioneros de guerra, porque, por favor, no se vayan a confundir y pensar que eran esclavos africanos, porque en ese momento todavía no existía eso. Pero la mayoría de los esclavos en esa época, en la antigüedad, eran como prisioneros de guerra, pues, que les quedaban de otros pueblos y así. Y las mujeres, pues, como siempre, además de todas las clases sociales, así la mujer fuera de clase alta, igual no podía votar, no podía hacer nada. De hecho, las mujeres, no solamente en el voto y en el poder político, sino que, bueno, aparte de que tampoco podían ir a la escuela, siempre tenían que estar acompañadas, ya fuera el esposo, el papá cuando es niña, ya fuera el esposo cuando es adulta, o su hijo si es viuda y es anciana. Entonces las mujeres en Atenas estaban muy cohibidas, a pesar de que en Atenas fuera como la parte intelectual, ¿no? Es un poco contradictorio, pero bueno. Sí, entonces básicamente esta gráfica lo explica bastante bien. Entonces aquí están los ciudadanos, que son los hombres y participan en la política, y aquí están como los que no, pues. Y pues las mujeres, los metecos, los esclavos. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor. Con el sonido, si pasa algo con... Listo. Entonces ahora, para que les pues diferente, ya hemos visto, ¿no? Entonces en Esparta se centraban, era un pueblo bélico, por lo que hacía por la guerra, ¿no? Entonces por eso estamos hablando de la guerra. Entonces era un pueblo guerrero, como ya les había dicho, preparaban para la guerra desde muy temprana edad, tanto a niños como a niñas. De hecho, en esta foto podemos ver que acá hay mujeres, tanto mujeres como hombres, y practicaban desnudos además. Disculpa, una pregunta. Esto era Es más que, o menos, inició más o menos desde los 7 años. Dime. es que ya había leído en un texto hace un tiempo de filosofía de que las niñas sí se preparaban para la guerra, o sea, sí las preparaban como físicamente, pero como para dar buenos guerreros, o sea, que como tal ellas en la guerra pues no participaban o no muchas. Sí, estás en todo lo correcto. Lo que pasa es que sí es cierto que las formaban, pero las mujeres no iban para la guerra. Es decir, las preparaban, las acondicionaban igual que los niños, les enseñaban a pelear, a correr, les enseñaban también equitación, incluso hay registros de eso. Pero a la hora de la verdad, lo que les digo, duraba como más o menos desde los 7 a los 18 años. Entonces, más o menos, a los 18 años los hombres se iban para la guerra y a los 18 años las mujeres se casaban. Entonces, digamos que sí las preparaban, pero las mujeres no iban propiamente a la guerra. Podían hacerlo, pero muy pocas iban, porque la mayoría se quedaban, era pues lo que les digo, a casarse, y se dedicaban básicamente a procrear guerreros fuertes. Entonces, por eso es que preparaban a las niñas y les daban como un buen acondicionamiento físico, porque necesitaban que estuvieran pues bien preparadas físicamente para parir niños sanos que posteriormente fueran guerreros. Pero de por sí las mujeres tenían mucha libertad en Esparta, a pesar de que no fueran a la guerra, pero lo que les digo, las preparaban para eso, y cuando los hombres estaban en la guerra, ellas tenían mucha independencia económica. Ellas manejaban las propiedades, manejaban ¿cómo se dice? Sus bienes, la propiedad privada, y de hecho algunas de las personas más ricas de Esparta eran mujeres. Entonces, en muchos sentidos, las mujeres tenían más libertad en Esparta. También en la vestimenta, por ejemplo, en Atenas, las mujeres tenían que usar como túnicas muy largas, como cubiertas hasta los pies, y en Esparta ustedes ven que las mujeres andan muy libres, pueden usar ropas muy cortas, lo que les digo, tienen como muchas más libertades en ese sentido, y pues es como que hay un poco más de igualdad entre hombres y mujeres, aunque
igual hayan cosas que claramente no son iguales 100%, pero sí es mucho más, a diferencia de Atenas, lo que yo les decía. Y, bueno, y que los hombres que tenían que estar en el ejército desde los 20 hasta los 60 años. Entonces, básicamente era eso. Entonces, los niños desde pequeños, y bueno, aquí más o menos, es que ellos son como adolescentes, no sé si los alcanzan a ver, entonces, lo que les digo, a las mujeres los preparaban, pero pues las mujeres no iban a la guerra, la verdad. Y ya, pues porque alguien tenía que quedarse como cuidando la casa, ¿no? Entonces, pues, a ver, sigamos con Esparta. Listo, entonces lo que yo les contaba del gobierno, Esparta tiene una monarquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Esparta habían 2 reyes. Entonces, por eso estamos hablando de una diarquía. No sé si habían escuchado ese término antes, yo no lo había escuchado. Hablamos de una diarquía porque habían 2 reyes. Ambos reyes tenían igual poder, igual rango, la misma posición. ¿Por qué habían 2 reyes? La verdad, no sé. La verdad, no sé, pero así funcionaba Esparta. Y los poderes de los reyes eran esencialmente militares y religiosos, entonces eran como los jefes del ejército y también eran como deidades, por decirlo así, como representantes de los dioses. Entonces, ese era el papel más o menos que jugaban los 2 reyes. Y aparte de los 2 reyes, habían como eh, otras entidades de poder, por decirlo así. Entonces, en la organización política de Esparta estaba la Jerusía, que es el Consejo de Ancianos, ¿sí? Entonces, esa estaba compuesta por los 2 reyes y por 28 hombres de 60 años. Entonces, eran 30 personas que hacían como un consejo, ¿sí? Como una asamblea. Y pues nada, eran básicamente hombres viejos, sabios, que habían sido militares, que tenían conocimiento de la guerra y de cómo administrar el pueblo. Y eran más que todo de grandes familias, aunque eso no era un requisito. O sea, en realidad podría estar cualquier hombre que cumpliera con la edad, pero pues no necesariamente tenía que ser de clase alta, pero la mayoría sí eran de clase alta. Y ellos no le tenían que rendir cuentas a nadie, entonces no eran como considerados funcionarios públicos. A diferencia de los éforos, que eran como supervisores. Entonces, era un grupo de 5 magistrados elegidos por la asamblea, o sea, la Jerusía. Eran 5 hombres que básicamente su función era vigilar que las cosas se hicieran bien, podían vigilar a los reyes, podían juzgarlos incluso. Ellos sí tenían que rendir cuentas, entonces eran como una especie de funcionarios públicos que no lo eran precisamente, pero para entenderlo a términos de hoy eran algo parecido, ¿sí? Era como la Contraloría o algo así. Entonces, el poder político en Esparta, yo leí por ahí que la jerarquía era como el poder legislativo y el poder judicial, porque la jerarquía eran los que hacían las leyes y además juzgaban. Entonces juzgaban los delitos, podían mandar personas a la cárcel, podían poner pena de muerte y junto con los éforos podían juzgar a los reyes incluso. Entonces tenían como bastante poder. Y los éforos serían más como el poder ejecutivo. Entonces ellos se encargan más como de la administración, de organizar el pueblo, aunque también podían juzgar, pero no se dedicaban tanto a eso. Se dedicaban, lo que les digo, también podían juzgar a los jueces, a los reyes, en compañía de la jerarquía, pero en lo que se encargaban más que todo se encargaban de que la gente cumpliera como las tradiciones y las normas del pueblo, básicamente. Entonces, en esas dos, como en esas dos formas, funcionaba el poder en Esparta. Y además de los 2 reyes, entonces funcionaba como todo en conjunto. Pero sigue siendo como una monarquía. No diría que monarquía absoluta, pero sería como una especie de monarquía parlamentaria, ¿no? Porque saben que la monarquía parlamentaria funciona con el rey, aparte con un parlamento, que es como un consejo de personas que deciden, entonces sería algo parecido a esto, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate de la monarquía en la antigüedad, porque eso lo vamos a dejar para otro espacio.
pero es como para que más o menos entiendan cómo funciona. Y ya, bueno, y esta es una foto de los éforos, ahí están los 5 y ya, podemos seguir. Ahora sí vamos como a lo que nos mata la cabeza, que es qué pasó, ¿no? Los hechos más importantes de Grecia. Entonces, vamos con la cronología y los periodos de la Grecia antigua. Entonces, no se preocupen, ya vamos a ver qué pasó en cada uno de estos, pero entonces esto es como para que se ubiquen. Entonces está la Edad Oscura, que va del 1100 antes de Cristo. O sea, yo les dije que en general Grecia iba como más o menos desde el 1200, pero es una fecha aproximada, ¿sí? Hasta más o menos el 140, no, hasta más o menos no, hasta el 146, esta es una fecha exacta, porque fue una batalla, hasta el 146 antes de Cristo. Entonces, si ven que está desde la Edad Oscura hasta el periodo helenístico. Entonces, esa fue la fecha que yo les di al principio. Estas dos últimas etapas son ¿cómo decirlo? Como un plus. Ya les voy, ahorita cuando hablemos de cada periodo, les voy a explicar por qué, pero podemos decir que hasta aquí se acabó más o menos lo que era la Grecia antigua, como la Grecia clásica, ¿sí? ¿Me hago entender? Y esto fue como lo que quedó de aquí para allá, fue como lo que quedó de la civilización griega. Pero no se preocupen, ya lo vamos a ver con calma. Entonces está la Edad Oscura, la Edad Arcaica, el periodo clásico, el periodo helenístico, la Grecia romana y la Antigüedad tardía. Entonces ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Entonces empezamos con la Edad Oscura, que va desde el 1100 más o menos hasta antes de Cristo, ¿no? Hasta el 750 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué se llama Edad Oscura? Porque resulta que hay muy pocas fuentes de lo que pasó en ese momento. Entonces, es como un poco difuso para los historiadores saber qué pasó en ese momento. Y bueno, sí, hay muy pocas fuentes, lo que más se tiene son registros arqueológicos, entonces como por eso más o menos sabemos qué pasó, pero en realidad no pasó mucho muy importante en esa época, fue como el asentamiento de los pueblos griegos en los territorios, se fueron más o menos empezando a crear los pueblitos o las polis, y no hay escritos de esta época, como les digo, entonces todo lo que sabemos es por tradición oral, que es muy poco. Y pues ya, es básicamente la Edad Oscura, no pasó mucho, y pues listo. Entonces pasamos a la época arcaica, que va desde el 750 a.C. hasta el 500 a.C. Entonces fue en este periodo donde se hizo como ya como tal la distribución del espacio helénico, que el helénico es griego, como recordatorio, cada vez que ustedes vean algo helénico, ya, pum, de un griego, es lo mismo. Entonces, distribución del espacio helénico entre tribus. Entonces, lo que les digo, ya fue cuando se asentaron las polis, como definitivamente, y se desarrollaron, además. Aparte de eso, construyeron una identidad común, que es lo que yo les decía, como que todas las polis tenían como una cultura muy parecida. Aparte de que fueron polis independientes, tenían todos una cultura muy parecida, unos dioses parecidos, costumbres parecidas, la forma de la agricultura también era muy parecida, y en sí se fueron formando como los rasgos característicos de la civilización griega, que sería como el conjunto de todas las polis, me voy a entender. Y ahora pasamos al periodo clásico. Me perdí mis apuntes. Sí. Ok. Bueno, entonces, en el periodo clásico es como el periodo culmen, o sea, como el periodo en el que Grecia estuvo mejor de todo, junto con el periodo helenístico, claro. Pero lo que pasa es que el periodo helenístico fue como más de conquista, pero ya lo vamos a ver. Pero el periodo clásico fue como el auge. Entonces va
como 500 antes de Cristo. Entonces, el poder de las polis griegas y lo que les digo, de sus manifestaciones culturales como el teatro, ya lo vamos a ver, el teatro, la literatura, la mitología, todas estas cosas estuvieron como en apogeo, a pesar de que ya venían desarrollándose. Y además se dieron dos hechos históricos muy importantes, que son las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, que también las vamos a ver ahorita con calma, no se preocupen, pero era para señalar que esos dos hechos históricos importantes sucedieron dentro del periodo clásico. Listo. Ahora pasamos al periodo helenístico. Entonces, el periodo helenístico va del 323 a.C. hasta el 146. Entonces, espérenme un segundo. El periodo helenístico. Entonces, la cultura y el poder de Grecia se expande hasta el oriente, porque es en este periodo en el que se ven como los resultados de lo que hizo Alejandro Magno, que ahorita también lo vamos a ver, pero entonces Alejandro Magno se encargó de expandir como la cultura griega, todo lo que pudo hasta la India, desde Italia como hasta la India, todo, pasando por Egipto también, entonces fue una cosa loca. Entonces, junto con eso se expandió toda la cultura de Grecia. Y este periodo comienza con la muerte de Alejandro Magno porque es desde ahí como que se ve como el legado de esto, si me puedo entender, entonces es por eso. Y termina, el periodo helenístico termina con la conquista romana en la batalla de Corinto, que fue como el hecho que yo les dije que terminaba, que acababa la civilización Grecia antigua, por decirlo así. Entonces, pues lo que yo les digo, Roma se encargó como de llegar a invadir Grecia y de paso pues, se roba su cultura, se roba sus dioses, se roba un montón de cosas, pero no para mal, o sea, se los roban entre comillas, pero las mejora y las inventa. Y de paso las extiende muchísimo más, aún más de lo que ya lo había hecho Alejandro Magno. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos el Imperio Romano, pero es como para que se den una idea de, como, de la consecuencia que trajo que el Imperio Romano. Entonces, eso sucedió en la batalla de Corinto. Los romanos invadieron Corinto y pues ahí podríamos decir que se acabó el pueblo o la civilización griega como tal, ¿sí? Como solo griego. Porque después de ahí pasaron a ser parte del Imperio Romano, o sea, el pueblo griego sigue existiendo claramente, pero ya no era la civilización griega, ahora la civilización que estaba reinando, por decirlo así, era el Imperio Romano, entonces ya eran parte de eso, entonces por eso decimos aquí que aquí acaba la civilización griega solita, como ella sola, como civilización, ¿sí? Entonces, después de que invade Roma a Grecia, empieza como su nombre lo dice. Entonces, desde el 146 a.C., que es donde se da la batalla de Corinto, hasta el 329 después de Cristo. Entonces, es el espacio comprendido entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Constantinopla como capital del imperio, que eso lo hizo Constantino I, que fue el que puso a Bizancio como capital de Constantinopla. Entonces, desde la conquista romana hasta el cambio de capital, ese es el periodo de la Grecia romana. Y el último periodo ya de lo que yo les decía, como de lo último que quedó del pueblo griego como tal, fue la antigüedad tardía, que va desde el 329 después de Cristo hasta el 529 después de Cristo. Entonces esto va hasta inicios del siglo VI, que es prácticamente hasta que empieza la Edad Media, que es el próximo tema. Es básicamente hasta que empieza la Edad Media. Entonces, va hasta inicios del siglo VI con el declive del politeísmo, porque entonces llega el cristianismo, o sea, los romanos empiezan a imponer el cristianismo y pues ahí como que acaba de tener el declive. ¿Sí me entiendes? Como fue como el último golpe que se le dio a lo que quedaba de los griegos para que ya definitivamente se acabara, como lo que llamamos civilización griega. Entonces, pues llegó el cristianismo y eso fue como
la estacada final. Y en el final de este periodo se suele simbolizar además con el cierre de la Academia de Atenas por parte de Justiniano I en un edicto que hizo en el año 529, que es en el año en el que ustedes ven que termina la Antigüedad tardía y por ende termina ahora sí ya definitivamente lo que llamamos la Grecia antigua, porque además no podemos seguir hablando de antigua porque a partir de este momento empieza la Edad Media, entonces ya aquí definitivamente acaba. Entonces, lo que les digo, si hablamos como del final estricto de lo que es realmente Grecia, hablaríamos hasta esta parte, que es la parte que ustedes ven resaltada en blanco, ¿sí? Pero si hablamos como de todo, como desde hasta lo último que quedó de los rasgos de Grecia, hablaríamos hasta la Antigüedad tardía, hasta el siglo VI. Sí, no sé si me hice entender. No sé si quedó alguna duda de alguna de las etapas, porque siento que esa es como la parte más enredada de esto. Pero si tienen alguna pregunta, aprovechen para hacérmela ya. De lo que llevamos hasta ahora, no importa si es una pregunta o no importa. Yo les respondo. Por favor, díganme si, o por el contrario, díganme si todo está claro, bien, uno va. Por favor, díganme. Pues se te trabó un poquito en la parte del periodo clásico. No sé si quieres como repetir un poco eso. Ok. En el periodo clásico, espérenme un segundo. Ok, entonces en el periodo clásico, ¿cómo decirlo? Lo que yo les dije, la civilización griega estuvo en su punto máximo, en su auge, como en lo mejor de la civilización. Fue como donde se dieron las mayores muestras culturales de cultura en general. Fue como el mejor momento de la civilización. Y además de eso, se dieron dos hechos históricos importantes que son las guerras médicas y el Peloponeso, que ya los vamos a ver ahorita, pero básicamente es como lo más importante del periodo clásico, es como lo central, fue el momento culmen de la civilización, tanto cultural como políticamente, porque además el poder de las polis griegas estaba como bastante fuerte en ese momento, y aparte se dieron esas dos guerras súper importantes, y ya los vamos a ver, pero es representativo del periodo clásico. Y pues nada, va del 300, ¿qué? Del 500 antes de Cristo hasta el 323 antes de Cristo. Y ya, entonces, esas serían como las etapas de Grecia, así súper, traté como de resumir lo que más pude, de poner lo más importante. Entonces, díganme si tienen alguna otra pregunta antes de pasar a las guerras, si no estoy mal, de las guerras. Porque hay como que nos van a enredar otro poquito, entonces porfa díganme si les quedó alguna duda hasta este momento, antes de seguir, yo me devuelvo y les explico con calma. Nada, ¿todo bien hasta el momento? ¿Seguro? ¿Sí? Breve. ¿Seguro que no hay nada? Sí, dale, igual si te colocas en el chat, ya te aviso. Listo. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a hablar de las guerras más importantes que, como les dije, son estas dos. Las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Entonces vamos a empezar con las guerras médicas. Las guerras médicas se dan del 490 al 479 a.C. Duró más o menos 11 años, no es tan larga, a diferencia de la del Peloponeso que duró 27 años. Pero ya vamos a ver por qué.
Entonces, en las guerras médicas, básicamente, Esparta y Atenas se unieron, a pesar de sus rivalidades, Esparta y de sus diferencias. Esparta y Atenas se unieron como pueblo griego versus los persas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los persas estaban como dominando ciertos pueblos que son las ciudades jónicas y como que estos pueblos jónicos como que se rebelaron, se sublevaron. Entonces, pues del poder que les estaban ejerciendo los persas. Entonces, lo que hicieron los griegos fue apoyar a estas ciudades que se estaban rebelando para que por decirlo así, se independizaran de los griegos, de los persas, aunque no es una independencia, pero es como para que se liberaran de los persas, por decirlo así. Y por eso fue que se enfrentaron los griegos y los persas. Entonces, básicamente fue los griegos contra el imperio persa. Entonces, como los hechos más relevantes de las guerras médicas es que Darío I y Jerjes, eran los líderes persas, fueron derrotados por los griegos en 3 batallas principales, que fue la de Maratón, la de Salamina y la de Platea. Darío primero ganó una batalla, pero no fue como muy importante, y después quiso contraatacar esperen, ya les estoy mandando. Ok, ya. En las sublevaciones, Darío derrota a los griegos, lo que yo les dije por primera vez, en Asia Menor, y después de eso manda una expedición, o sea, habiendo ganado, manda una expedición a cargo de Mardonio, pero este man naufraga, Mardonio. Esto no es muy relevante que lo anoten o que se aprendan los nombres, o sea, les estoy contando más como qué fue lo que pasó, como para que se contextualicen, pero lo que yo creo importante saber de la guerra es como lo que está escrito acá, ¿sí? Entonces, yo les estoy contando más o menos cómo fue la guerra, si me entienden, para que me entiendan más o menos qué fue, pero no se preocupen como por esos datos como tan específicos. Entonces, bueno, les estaba diciendo que las sublevaciones, a causa de las sublevaciones, entonces, que además fueron encabezadas por Mileto, que es un pueblo griego, ¿no? No sé si han escuchado, es un pueblo griego. Entonces, las sublevaciones empezaron ahí. Y Darío primero, pero después, no contento ¿Puedes con haber ganado, manda una repetir lo de expedición. las sublevaciones? Okay. Es que se te cortó. Las sublevaciones empezaron a... Entonces, las sublevaciones como en contra de los persas empezaron a dar ahí. Entonces, Darío I, al ver que se estaban rebelando contra ellos, contra los persas, Darío I entonces arma una batalla y derrota a los griegos, o sea, gana a los persas en primer lugar. Pero después de eso, envió una expedición a cargo de, pero el man naufraga, y entonces baila. Entonces ahí es la primera derrota de los griegos. Sí, la primera derrota de los griegos. Y después se da en la batalla de Maratón, que es la primera que está ahí, en la primera batalla, que es la de Maratón, en el 490 a.C., que es como donde empiezan las guerras médicas, y ahí Datis y Artafernes. No es necesario lo que les digo, no es necesario que tomen nota de estos nombres, pero para que sepan. Datis y Artafernes pierden. Pierden la batalla y ganan los griegos también. Y ya por último, Jerjes, que seguramente ya lo han escuchado, Jerjes, el de la película de 300, los espartanos. Ok, Jerjes saqueó Atenas en el año 480 a.C. Entonces fue como una venganza de lo que había pasado, ¿cierto? Anteriormente. Entonces,
Jerjes invade Atenas en el 480 a.C., pero lastimosamente en la batalla de Salamina y en la de Platea son derrotados y ganan los griegos, básicamente. Los griegos le ganan a los persas. Eso es todo lo que hay que saber, como lo importante de las guerras médicas. Y ya, los persas al final se van y como que se devuelven para su tierrita y los griegos ganan y se quedan con los territorios. Y ya, eso es todo. A pesar de que suena muy enredada, en realidad es muy fácil. Simplemente Esparta y Atenas, o sea, Grecia, se enfrentan con los persas y gana Grecia. Fin. Listo. Ahora pasamos a la guerra. Entonces, la guerra del Peloponeso va del 431, o sea, fue después, va del 431 hasta el 404 a.C. Entonces, esta guerra duró 27 años y fue de Esparta contra Atenas. Entonces, después de haber ganado años después, se enfrentan entre ellos. Entonces, podemos decir que esta fue la guerra, las guerras médicas fueron una guerra como, no sé cómo se dice, como internacional, o sea, como con otro pueblo, ¿no? Y la guerra del Peloponeso fue una guerra civil, fue una guerra entre un mismo pueblo. Entonces se enfrentaron a Esparta y Atenas. ¿Por qué? Bueno, aparte de que ellos ya traían su rivalidad desde hace rato, lo que pasó como la gota que rebasó la copa, o como dice acá el casus belli, como la causa de la guerra como tal, fue que la isla de Córcira tiene una disputa con Corinto. Tenían una disputa. El caso es que tenían una disputa. Córcira y Corinto. Entonces resulta que Corinto estaba apoyada por Esparta y Córcira estaba apoyada por Atenas. Entonces, cada uno estaba apoyando a cada uno de esos pueblos que se estaban enfrentando. Entonces, lo que les digo, Córcira la estaba apoyando a Atenas y Corinto la estaba apoyando a Esparta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que se pelearon básicamente por eso. No tiene mucha ciencia tampoco. A veces las guerras no tienen mucho sentido, pero sí. Entonces, Córcira y Atenas. ¿Qué? Córcira y Corinto se enfrentaron y Atenas y Esparta como que se les pegaron, se les unieron a ese conflicto y pues entonces pasó a ser un conflicto entre las dos grandes pueblos por el hecho de apoyar a los otros dos pueblos. No sé si me entienden. Entonces, les vuelvo a repetir. Córcira estaba con Atenas y Corinto estaba con Esparta. ¿Vale? Bueno, entonces, listo, ya sabemos que se enfrentaron. Entonces, Atenas era muy fuerte por la vía marítima y Esparta era muy, o sea, su fortaleza era por tierra en cuestiones de combate, ¿no? Entonces, eso es como como, sí, como un dato para tener en cuenta de cómo fueron las, ¿cómo se dice? Las batallas, los enfrentamientos. Entonces, las ciudades guerras, las ciudades griegas entraron en conflicto, ¿sí? O sea, todas estaban de distintos bandos, pero la guerra se tornó como personal y lo que más se dio en la guerra del Peloponeso fue Esparta y Atenas, aunque el problema no haya sido en principio de ellos. Si me voy a entender, entonces básicamente se convirtió en una guerra solo de Atenas contra Fin. Entonces, los espartanos invaden Ática, que es en Atenas, entonces los espartanos invaden Atenas. Y Pericles, ¿se acuerdan que les nombré a Pericles, que fue el que construyó el Partenón, el que construyó la Acrópolis, que era un gobernante y también era un militar de la época clásica, además, porque estas dos guerras se dieron en la época clásica. Entonces, Pericles era el que estaba en la parte de Atenas. Pericles entonces para protegerse de lo que estaba pasando en la batalla, para protegerse de la invasión de los espartanos a Atenas, entonces como que metió a su ejército en una muralla o algo así, en una muralla. Entonces el caso es que
el ejército estaba hacinado, estaban todos metidos en cuestiones de salud un poco pobres, cuestiones de salubridad no muy buenas que digamos, y lo que pasó fue que lo cogió una pandemia, una epidemia sí es, creo, una peste, olviden, ignoren la palabra pandemia, epidemia, una peste fue lo que pasó. Entonces, como tenían condiciones de salud tan pailas y tan asquerosas, lo que sucedió fue que pasó, o bueno, no sé cómo se dio una peste en el lugar en el que estaban. Entonces, eso hizo que los atenienses perdieran. Eso los debilitó obviamente muchísimo. Entonces, eso pasó en el 429 antes de Cristo. Y después de eso, o sea, después, si se dan cuenta, la guerra empieza en el 431. Y esto de la batalla como tal, de cuando perdieron los de Atenas, cuando pasó la peste, fue en el 429. Entonces, ¿qué pasó en el resto de años? Porque si duró 27 años, ¿qué pasó en el resto de años? Pues lo que sucedió básicamente fue que Esparta, como ganó, estableció una hegemonía en el resto de los pueblos griegos, de las polis griegas. Entonces estableció una hegemonía y, y pues muchos pueblos se rebelaron, entonces estuvieron como en constante guerra, entonces por eso como esa guerra chiquita como que se convirtió en algo muchísimo más grande y por eso duró tantos años. Y, ¿qué más les puedo decir? No, miento. Lo que pasó en la derrota de Atenas fue como tal en el 404, pero la hegemonía de Esparta duró como durante todos esos años de guerra, de batalla. Entonces, fue por eso que duró tantos años. La verdad, no entiendo todavía por qué duró tanto tiempo, pero no sé. La cosa es que fue así. Y, bueno, entonces aquí ustedes ven la Liga del Peloponeso. Entonces, la Liga del Peloponeso son los espartanos, que se llaman, el Peloponeso es como una región de Grecia, entonces estaban luchando básicamente por ese territorio. Entonces, la Liga del Peloponeso, que son los espartanos, son los que ganan al final y derrotan a Pericles, que se muere además, en la peste se muere Pericles, y se da la hegemonía de Esparta después de eso. Y ya, entonces, básicamente esas son las dos guerras más importantes de Grecia. Las guerras médicas, que es de Grecia contra Persia, y la guerra del Peloponeso, que es de Esparta versus Atenas. Eso es todo como lo que hay que saber de las guerras. Entonces, díganme si tienen alguna pregunta por ahora. Esparta y Atenas. ¿Quién fue el que ganó, perdón? Dime, Entre Esparta y Atenas, ¿quién fue el que ganó? ganó Esparta. Vale. Y Esparta era de Roma, ¿sí? No, los dos eran de Grecia, los dos eran de Grecia. Vale, vale. Gracias. Entonces recuerden, Esparta y Atenas, los dos son griegos, entonces por eso les digo que es como una guerra civil, porque es como una guerra que se dio entre el mismo pueblo, entre los mismos griegos, ¿sí? Aquí todavía no entran los romanos, todavía los romanos no entran. Los romanos entran hasta el final, hasta que se acaba Grecia, ¿sí? Pero hasta este momento solamente estamos hablando de Grecia. Y en las guerras médicas está Esparta y Atenas, o sea, Grecia como un solo pueblo, versus los persas. Quedó clara tu pregunta, pero sí, Esparta y Atenas, los dos son griegos. Vale, gracias. ¿No? Pero Roma todavía no. Dime. En los comentarios te preguntan cuál es la disputa entre Corinto y Corcira y que si puedes repetir lo del Peloponeso. Ok. Entre Corinto y Córcira había una disputa realmente, o sea, entre esos dos pueblos habían habido como problemas o disputas desde hace varios años, no se sabe por qué. El caso es que pues eso no es como tan importante.
El caso es que había una disputa entre Córcira y Corinto. Y a partir de eso, Esparta y Atenas decidieron apoyar cada uno una de esas ciudades, ¿sí? Como tomar partido en esta disputa y apoyar a una de esas dos. Entonces, los que apoyaron a Córcira fueron los de Atenas y los que apoyaron a Corinto fueron los espartanos. Entonces, eso se convirtió en Esparta versus básicamente. Entonces, cada uno apoyó un pueblo y después se volvió una guerra entre ellos dos. Entonces, eso fue lo que pasó y eso fue como la causa de la guerra, básicamente, del Peloponeso. Y lo que les digo de la Liga del Peloponeso es que el Peloponeso es una región de Grecia, que es básicamente donde estaban esos territorios, por eso se llamó así la guerra y por eso se llamó así la liga. Pero la Liga del Peloponeso hace referencia a Esparta, básicamente, a Esparta. Entonces, por eso dice que la Liga del Peloponeso gana. Los que ganan son los espartanos. ¿Sí? Los que ganan la guerra del Peloponeso son los espartanos. Y ya, creo que eso es todo por ahora. No sé si les tengan otra pregunta. Pues no quedó claro. ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿No? Pues nada, quería decirte que Jimena te dice que ella tenía entendido que la guerra de Peloponeso, o se le llamaba así, por el lugar en el Dime. que se hizo. Que la guerra del Peloponeso se le llamó así por el lugar en donde se dio esta disputa. Que ella tenía Uh-huh. entendido eso, Sí, nada más. sí, sí. Sí. Eso fue lo que acabo de decir, o sea, se pusieron, o sea, los espartanos se pusieron el nombre de la Liga del Peloponeso porque Peloponeso es un lugar, otra vez, es una región de Grecia, entonces, y ahí era la disputa, entonces básicamente sí se llama así porque es un lugar, y tienes razón, estás en lo cierto. Y ya, creo que eso, pero bueno, lo que les digo, si no alcanzan a tomar apuntes, yo les mando la presentación, no se preocupen, y si algo no quedó claro, pues me. Ahora, hay otras guerras que no fueron tan importantes como las otras dos, pero vale la pena recalcarlas. Las vamos a ver como muy por encima. La primera es la guerra de... Ojo con esto, por favor, póngame cuidado. No la vayan a confundir por nada del mundo con la batalla de Corinto, que es la que está aquí de última, ¿sí la ven? Entonces no vayan a confundir la guerra de Corinto con la batalla de Corinto. Yo sé que es difícil no confundirse porque tienen el mismo nombre, pero una es guerra y otra es batalla. Primero, obviamente, y la otra. Entonces, vamos a ver. Entonces, la guerra de Corinto se dio del 395 al 387 a.C. y fue un conflicto entre los caballeros de Esparta, básicamente, y unos comerciantes. No importa mucho de qué pueblo son, pero básicamente fue contra una coalición de 4 estados grandes que se conocieron como el Sinedrión de Corinto. Básicamente fue entre Esparta y unos pueblos artesanos y comerciantes. Eso es todo. La verdad, esa guerra no es como muy relevante, pero es como para tenerla presente por si la menciono. La otra guerra que hay es la guerra panhelénica, que es del 330 al 323 a.C., que básicamente fue como lo que hizo Alejandro Magno, que ya vamos a hablar de él, que fue como la contraofensiva que ejerció Grecia, encabezada por Macedonia, que es el pueblo de donde es Alejandro Magno, obviamente al mando de él, y pues se mantuvo contra el Imperio Persa, que fue como el principal enemigo, por decirlo así, de Alejandro Magno y de los griegos. Entonces los territorios del nuevo imperio heleno, que es el mismo imperio griego,
ya habíamos hablado que helleno es lo mismo que griego, entonces se extendieron desde los Balcanes, o sea, desde donde está Grecia, que es la península balcánica, o sea, se extendió desde Grecia hasta Egipto en la parte norte de África, pasando por Babilonia, que ya sabemos que es la misma Constantinopla, hasta la actual Afganistán y hasta la India. Entonces eso fue una cosa loca. Entonces básicamente la guerra panhelénica fueron las guerras de conquista de Alejandro Magno. Sí, eso es todo. Y la guerra de los diádocos se dio de 323 al 287 a.C. Si están viendo aquí, esto está en orden cronológico, está de la que primero pasó a la que pasó después. Entonces, la guerra de los diádocos fue después de esto y fue después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, el imperio de Alejandro era como tan grande que cuando él se murió, colapsó totalmente, porque al ser un imperio tan grande, ya lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de él, al ser un imperio tan grande, era muy difícil gobernarlo. Entonces, pues quedó dividido y empezó a darse como una guerra entre los sucesores por los territorios. Entonces, es como, si se murió Alejandro, entonces, ¿quién va a gobernar cada uno de los pueblos que habían en todo el imperio? Entonces empezaron a dar muchas guerras por repartirse el imperio y por ver quién se quedaba con el poder, y eso se extendió como por 50 años. Y lo que terminó pasando fue que el imperio se fue debilitando y se fue debilitando gracias a que se estaba dividiendo. Y lo que pasó al final fue que los romanos nos invadieron. Y ahí fue cuando cayó el imperio griego. Sí, en ese momento era un imperio. Entonces, eso fue lo que pasó. Después de que se murió Alejandro, se debilitó el imperio, se empezaron a dividir y entonces ahí Roma aprovechó y los invadió. Y el resto es historia. Entonces, eso fue hasta la conquista final en el siglo II antes de Cristo, que fue en el 146. Eso fue lo que pasó. Entonces, ahora ya vamos conquistó a Grecia. Entonces, aquí sí fue la batalla de Corinto, que fue en el 100. Es el enfrentamiento que le otorga el poder básicamente al Imperio Romano sobre eso es todo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues porque la batalla se dio en Corinto, en la ciudad de Corinto, entonces, pues por eso se llama así, pero básicamente a través de esa ciudad tomaron el poder de toda Grecia. Y por eso se dice que hay la parte de la civilización griega, pura griega, no sé si me hago entender, pero sí, básicamente eso fue lo que pasó. Entonces, en la batalla de Corinto, los romanos invaden Grecia y se acaba Grecia. Eso es todo, en pocas palabras. Entonces, estas son como las tres guerras que pero es importante tenerlas en cuenta. Como Grecia fue un pueblo muy guerrero, pues es importante ver las guerras como para ver cómo se formó el pueblo, cómo se desarrolló, cómo vivió, porque la guerra en el pueblo griego era algo muy, pues muy de su naturaleza, ¿no? Muy de su identidad, no solo de los espartanos, sino como ya vimos de todas las polis, incluso de Atenas, que no era el pueblo guerrero, pero en toda Grecia siempre estuvo la guerra muy presente. Y ya, entonces, vamos a seguir con Alejandro Magno. Entonces, hablando de guerras, que ya habíamos visto que son las panhelénicas, entonces Alejandro es considerado como el gran conquistador, así es que le llaman. Vivió básicamente del 356 a.C. hasta el 323 y falleció muy joven, la verdad. No se sabe por qué, dicen que es como por una enfermedad rara, pero esta es la hora que no se sabe como con exactitud porque se murió, pero no murió en combate, murió enfermo, pero murió muy joven y no se sabe por qué.
Pero bueno, el caso es que en su vida hizo muchas cosas. Entre esas fue estudiante de Aristóteles, fue como su discípulo, fue su estudiante por 5 años. Aquí lo ven Alejandro con Aristóteles en esta foto, como de clases. Y después de eso, cuando ya tenía como 20 años, él empezó a armar un ejército y él quería continuar con el plan de su padre, que era Filipo II, que era el rey de Macedonia. Entonces Alejandro pues era como un príncipe, por decirlo así. Después se convirtió en emperador. Entonces el objetivo de Alejandro era dominar sobre toda Grecia, y una vez dominada toda Grecia, empezar a invadir todo el territorio que pudiera alrededor, todo lo que se pudiera. Y fue lo que efectivamente hizo. Entonces, una vez establecido el imperio griego, el imperio de Alejandro, lo que se dedicó a hacer fue a expandirlo, a conquistar territorio alrededor, y más, y más, y más, y más, todo lo que pudo. Que fue algo parecido a lo que les mostré del imperio romano, pero no tan grande. No tan grande hasta ese nivel, pero sí llegó, pero de todas maneras fue muy grande, eh, ¿cómo decirlo? Creo Para que hacer apagaste el micrófono, no estoy mal. Pero no sé si soy yo. No, ¿ustedes me escuchan los demás? Yo no lo apagué. Sí, yo he escuchado. Sí, nosotros No. escuchamos. Yo también. Pues, por ejemplo, yo escuché que Si era yo, disculpa. no. Dejaste de compartir. Compartir, en un segundo, que me salí. Ahí ya me... Ahora sí, ya pueden ver. Sí, sí, ya. Sí. Ahora sí. Espera. Breve. Entonces, bueno, entonces, quiero son, que se me haya pasado el tiempo. No, estamos bien, estamos súper bien de tiempo. Listo, entonces, como estábamos diciendo, el imperio de Alejandro fue bastante grande. No llegó a ser tan grande como el romano, pero sí fue bastante grande como para ser comandado por una sola persona. Y llegó hasta la India, imagínense, desde Grecia hasta la India, o sea, loco. Entonces liberó Asia Menor del dominio persa y conquistó Egipto y Babilonia. Y aparte llegó hasta la India, o sea, loco. Entonces Alejandro también fue faraón de Egipto, aparte de ser emperador de Grecia y en parte de todo, o sea, es por eso que es el gran conquistador. Entonces, unió en medio de esta conquista y de esta expansión, unió el mundo occidental con el mundo oriental, y aparte de eso, difundió la cultura griega. Entonces, a lo largo de todo ese territorio tan enorme, lo que hizo fue difundir la cultura griega. Sin querer queriendo, los colonizados adoptan la cultura de los colonizadores. Ese es un proceso que siempre se ha dado. Y pues así fue. Y pretendió gobernar, aquí lo que les decía de por qué fracasó, que es lo que vimos en las guerras, espérenme, en las guerras de los Diádocos, que fue lo que pasó, que fueron las guerras que se dieron después de que se murió Alejandro. Es que el imperio era tan grande cuando se murió, que era muy difícil gobernarlo, porque además él quería hacer un gobierno centralizado, o sea, que desde la India hasta Grecia, todos obedecieron a una sola capital, o a un solo lugar, y a una sola persona además. O sea, es centralizado tanto geográfica como políticamente. Entonces, fue muy junto con él. Entonces fue por eso que fracasó, a pesar de que en el momento en el que él se murió, era el imperio más grande de todos y él era el hombre más poderoso
del mundo en ese momento, por decirlo así. Pero fracasó, porque era muy grande y era muy difícil de gobernar, básicamente, y de administrar. Entonces, pues básicamente eso fue lo que pasó con Alejandro, con su imperio, y qué pesar que haya muerto tan joven. Pero bueno, podemos seguir. ¿Puedo agregar algo? Listo. Dime. Igual, sí, perdón. Es que quería también agregar un poquito lo de Alejandro. Bueno, yo no sé, yo vi algunos documentales de este hombre y pues no considero que haya sido como un fracaso y pues sí considero que fue muy grande. Y pues nada, digamos como que también aclarando un poquito también como las cosas de la muerte, supuestamente. Se dice que fue por la pérdida de su compañero sentimental, si no estoy mal. Digamos como que falleció este hombre y Alejandro Magno, mucho como que no fue que colapsara o algo así por su falta de mandato, como en los demás territorios. Digamos como que tenía una influencia muy poderosa en todos ellos y fue por el sistema que él implementó, pues también de los aprendizajes que tuvo con Aristóteles. Entonces, digamos, él lo que hacía era que a medida que iba colonizando cada lugar, llevaba arquitectos, llevaba, digamos, como muchas personas, escribas, llevaba de todo, por decirlo así. No llevaba solo guerreros, sino que llevaba como, eh, ¿cómo decirlo? Como un equipo técnico para, digamos, como crear y fundar ciudades nuevas a lo largo de Sí. su imperio. Entonces, digamos, como que estas tenían como estructuras muy parecidas a la ciudad que él fundó en Egipto, que se llamaba Alejandría. Alejandría. Esa fue como la ciudad más importante que él fundó y digamos como la que más tiempo le dedicaron. Y pues a partir de esa ciudad y de lo que digamos ellos como que se pensaron como proyecto de ciudad, fue que empezaron a llevar como constructores y estas cosas hacia la India. En la India digamos como que tuvo un fracaso entre comillas grande, porque ya estaba forzando mucho a sus soldados. Digamos que él tuvo un gran golpe contra Persia, que, que, digamos, él tenía un ejército en campo abierto, que era el Imperio Persa tenía un ejército gigante. Y este hombre dijo que no, que lo iba a enfrentar y que ellos ya habían ganado y que no sé qué. Y pues todos dijeron, este hombre está muy preocupado, bueno, vamos a la guerra. Entonces se fueron a la guerra. Y el man como estratega fue muy bueno. De hecho, el man lo que hizo fue el ejército como hacia los laterales, como en una... Y lo que hizo fue que el ejército persa intentara como flanquearlo, por decirlo de alguna forma. Y pues cuando hizo eso, lo que pasó fue que el ejército persa descuidó la parte central, que era donde estaba el rey de Persia en esos tiempos. Y pues Alejandro lo que hizo fue reunir toda la gente que pudo y se le fue de frente al rey persa. El rey persa le dio y salió y abandonó a todos sus hombres y por eso fue que el imperio persa básicamente cayó y el ejército de Persia se unió a las filas de Carlomagno. Entonces digamos que eso le permitió llegar hasta la India, pero en la India se pasó porque las condiciones para entrar a India ya eran muy complicadas y digamos como que esas zonas como escarpadas, habían como algunas tribus que le impidieron como pasar limpiamente, entonces digamos como que ahí fueron como escaramuzas pequeñas que algunas veces no ganaban, pero bueno, al final terminó entrando y quería incluso ir más allá, pero en la India digamos pasan como diluvios, por decirlo así, como es como acá, como lugares no, sino como temporadas en las que llueve demasiado. Y esto hizo que se enfermaran muchas de sus tropas y lo que sea. Y al final tuvo que irse, ya haciéndole como caso a sus soldados, y volvió eh, a esto. Y se fue por el desierto, sí, mucha guerra, y pues perdió como un cuarto de todo el ejército que tuvo. Y también perdió, bueno, otra parte del ejército de él se fue por barco. Y bueno, al final, digamos, la parte del ejército que iba con él
iba muriendo por los desiertos, porque es un desierto súper grande, desde la India hasta su ciudad, que era Macedonia. Y, y pues llegó allí, no sé, Sí. empezó como a establecerse y al final, digamos, poco después de la muerte de el que se presume fue su compañero sentimental, que era como uno de los líderes también de Macedonia, y este hombre entró como en una depresión muy fuerte, no se levantaba ni siquiera de la cama. Hay que decir también que este hombre era como bueno, perdón, es que creo que estoy comiendo mucho tiempo, pero bueno, al final digamos como que incluso la lealtad de los persas fue muy fuerte hacia él, incluso la mamá del rey persa al cual digamos terminó derrotando y al final matando. Y, digamos que se volvió como una compañera fiel de él y, y ella al final cuando murió, ella se quedó haciendo una huelga de hambre y se murió de hambre, básicamente. Y pues nada, este hambre, digamos, al momento de su caída, la influencia y digamos todas las enseñanzas que tuvo de Grecia, pues gracias a Aristóteles y eso, porque él asistió es curioso lo que decía Luisa, eh, la, la, la escuela de Aristóteles era como para la cuna alta, por decirlo así. Ujú. Entonces, sí, este hombre participó de esa escuela y al final, digamos, como que esas enseñanzas y todo eso, pues las supo aprovechar bien Grecia y digamos como que logró mantener ese imperio, pues originalmente el imperio macedonio, pero aparte las zonas de India se perdieron, digamos todo lo que él conquistó en India se perdió porque Grecia no pudo mantener como la unión que tenía con esta gente, ¿sí? Y aparte porque los persas no le debían nada a los griegos, sino que se lo debían como tal a Alejandro Magno, entonces ellos como que se independizaron y ya. Entonces nada más quería decir eso y ya. Sí, 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 todo lo que dice Manuel es súper cierto. Y sí, Alejandro fue muy grande, o sea, lo que pasó es que cuando yo me refiero a que fracasó, fue que sin él fracasó, porque él era como la mente maestra detrás pues, de todo lo que él había hecho, ¿no? Entonces, eh, pues sí, qué lástima. Pero sí, el man fue un genio, un excelente militar, estratega, eh, sí, o sea, Alejandro, grande Alejandro. Y pues, bueno, otra cosa como dato curioso es que este busto, o sea, esta foto que ven acá de Alejandro, es un busto original del siglo lo más, la representación más fiel que se tiene de él, porque es un busto original del siglo II antes de Cristo y pues está en Alejandría, en México, en su ciudad. O sea, no su ciudad natal, pero la ciudad que creó él. Y listo. Y bueno, por último estaría la religión, ¿no? Para hablarles un poco. Yo sé que ya se acabó el tiempo, pero pues nada, si quieren quedarse, bienvenidos. Si no, pues ya se pueden ir, no hay lío. Ya se pueden ir a descansar para la siguiente clase, pero si se quieren quedar, pues chévere. Bueno, en la religión, voy a tratar de terminar súper rápido. La religión, los griegos, ustedes ya saben que tienen un montón de dioses, básicamente la mitología y la teología es algo súper importante. Y bueno, por ejemplo, en Esparta el dios más importante era Ares, que era el dios de la guerra, por obvias razones. Y en Atenas, Atenea era la diosa más importante, porque era la diosa de la sabiduría, por obvias razones. Los dioses básicamente nacían como explicación de los fenómenos naturales, de las cosas y las personificaciones de aspectos de su vida, como la casa, el hogar, el mar, la tierra, la agricultura, etcétera, como las cosas de su vida cotidiana. Entonces, también es lo que les digo, lo que me refiero con explicación de fenómenos naturales es como, ¿por qué a mi vecino sí le crecen los cultivos y a mí no? Entonces, es porque el dios de la agricultura no está de tu lado. Es un ejemplo. Entonces, de esa forma, como que ellos caos y así iban creando las historias de sus dioses
y así sucesivamente iban tejiendo como toda la cultura y toda la mitología pues de los griegos. Así básicamente funciona lo mismo, porque el mar está más calmado en una zona que en otra. Ay, porque el dios del mar está bravo, o algo así, básicamente. Era por eso que existían los dioses, para darle explicación a los fenómenos naturales y a las cosas que veían en su vida cotidiana, como cultura. Eso era básicamente. Bueno, sobra decir que son politeístas, porque son muchos dioses, y bueno, los más importantes son los que ustedes ya conocen, los 12 olímpicos, que son los con los que vamos a hacer el Kahoot el viernes. Y bueno, y como sabemos de los dioses, porque hay bastantes escritos en la Ilíada, en la Odisea, en la Tegonía, que vamos a hablar de la literatura un poquito más adelante, no sé si alcancemos, pero bueno, si algo, pues lo dejamos para el viernes. Bueno, los dioses griegos, aquí están pues los más conocidos, que son los 12 del Olimpo, ahí ustedes lo saben. Y bueno, voy a dar como una pincelada muy rápida de literatura griega, que de todas maneras esto no es mi tema, pero es como me parece algo importante para nombrar de la historia griega, aunque no sé si me estoy metiendo con algo de textual, pero bueno. Básicamente la literatura griega se divide en tres grandes como tipos, que está la poesía lírica, la poesía épica y el teatro. En la poesía lírica, como su nombre lo dice, es de lira, que es un instrumento de cuerda parecido a un arpa, pero más chiquita. Y la poesía lírica se cantaba, la poesía cantada básicamente. Entonces, en general expresaba sentimientos y lo que les digo era cantado y pues entonces por obvias razones era por tradición oral. Entonces, iban personas de pueblo en pueblo cantando la poesía, básicamente. Habían varios tipos, entonces estaban las elegías, que eran como quejas o eran poesías en tonos más serios, estaban los jambos, que eran como en tono satírico, en tono burlesco, y estaban los epigramas, que eran como frases, eran solo frases, que eran demasiado ingeniosas, eran como, no sé cómo decir ahorita, un refrán o algo así. Entonces, habían como esos tres tipos de poesía lírica. Hay dos épocas, que es la época arcaica, que era como el 700 al 400 antes de Cristo. Entonces está como en la época arcaica como la coral de coro, sentimientos colectivos, hacía una gran hazaña y salvaba un pueblo, entonces el sentimiento de agradecimiento fue un sentimiento colectivo y le cantaban alegre. Fin. O esto llevar más relacionado al amor, a los sentimientos, entonces la poesía personal era una sola persona cantando. Entre ellos se destacan Alceo de Metilene y Sapo de Lesbos, que de hecho la vamos a mencionar a ella en un espacio multidisciplinar que tenemos pensado para hablar de las mujeres en la historia, y ella en especial, pues una mujer en la antigüedad, que fue una poetisa, que es la poetisa del amor por excelencia. Y pues bueno, ya después hablaremos de eso. Y en la época helenística, que fue del 400 al 150 a.C., se destaca Teócrito de Siracusa. Fin, esa es la poesía lírica. Ahora, siguiendo con la poesía épica también la cantaban, también la recitaban, también era por tradición oral y también la recitaban con un instrumento que se llamaba cítara. Era parecido a la lira, pero no era igual. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que también era por tradición oral. Entonces esto era algo así como decir un teléfono roto. Entonces habían muchas historias a lo largo de todos los pueblos de Grecia que eran muy parecidas, pero entonces habían versiones diferentes y unas contaban una cosa distinta y otras así. Entonces lo que se encargó de hacer Homero, que es el poeta épico por excelencia, Homero, el escritor de la Ilíada y de la Odisea, fue recopilar todas esas historias, darles y estructurarlas. Entonces, eso fue lo que hizo. Entonces, en la poesía épica se caracteriza por hablar de hazañas de héroes, de guerras, aventuras. Se caracteriza porque hay acción y movimiento, porque
porque lo que les dije, la tradición oral y, y porque en ese momento pues casi nadie sabía escribir. Eso en la Ilíada, además Homero era ciego, entonces él no, pues él nunca escribió, él simplemente recitaba las historias y alguien preparó escribir las historias que él contaba, y gracias a eso tenemos hoy como las dos grandes obras de la literatura universal, las dos primeras grandes obras de la literatura universal. Bueno, después hablaremos, si nos queda tiempo, de qué se trata cada una, pero básicamente es eso. Y los temas son los que ustedes ya saben: la guerra, de los aqueos versus los troyanos, está muy presente en los dioses, en todas estas historias siempre están los dioses presentes, y el destino también, y el oráculo. Y ya, esa es la poesía épica. Y por último, tenemos el teatro, que es, me salí, ya me dejé de compartir. Creo que sigo compartiendo. Ok. El teatro sería como el último género de la literatura griega. Las características es que el teatro tiene como un carácter ritual, entonces, como un carácter religioso, entonces se reunían a hacer teatro en el teatro, ¿sí me entienden? Como en estos coliseos, en estas conchas acústicas que por ejemplo estaban muy bien hechas. Y pues allí interpretaban obras de teatro y eso era como un culto al dios Dionisio. Y esto lo hacían al final de cuando se acababa el invierno, entonces era como una gran fiesta y todo el mundo estaba feliz. Entonces el teatro además una connotación religiosa y como de fe. ¿Cómo se dice? Sí, son geométricos por excelencia, ¿verdad? Son excelentes matemáticos, entonces lo diseñaban perfectamente para que el sonido se escuchara súper bien en todos lados y se escucharan los actores. Y en los géneros hay dos principales: la comedia y la tragedia. Entonces en la comedia prácticamente es crítica social, fantasía, mezclan fantasía y realidad y usan un lenguaje vulgar. Y en la tragedia se ve más la mitología, el destino, el castigo y la épica, y se usa más un lenguaje culto. Entonces, tanto en la comedia como en la tragedia hay un problema, o sea, en los dos hay conflicto. La diferencia es cómo resuelven ese conflicto. Entonces, en la tragedia, por lo general, el héroe muere y pues es una tragedia y hay mucho drama y en fin. Y en la comedia pues hay un problema, pero al final el héroe lo resuelve y de paso la gente se ríe y de paso tiene crítica social y un montón de cosas. Entonces esa es la principal diferencia entre la tragedia y la comedia. Y bueno, la otra cosa es que en la estructura del teatro hay como 4 partes. Espérenme, ya les digo. Perdón. El primero es un prólogo, que es como una contextualización de la obra. El segundo son los episodios, que son como el desarrollo de la historia. Al final, espérenme, ya les digo qué pasa al final. Al final, la conclusión de la historia, el final, el desenlace. Y en la comedia hay una parte que se llama paraván. ¿Paraván? Sí, paraván. Que la tragedia no lo tiene, pero sí lo tiene la comedia. Y es la parte final en la que los actores se quitan las máscaras, porque el teatro funcionaba con máscaras, y como que rompen la cuarta pared y hablan con la gente y empiezan a criticar la obra como tal. Y dicen, empiezan a criticar personajes, empiezan a criticar a la autor, en fin. Por eso interpretaban a los femeninos, porque las mujeres no podían actuar en el teatro. Eso como dato curioso. Y ya. Y bueno, los
Eh, que a decirles todo. Creo que eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Si les quedó alguna pregunta, no duden en decirme. Mi chat, mi WhatsApp está abierto 24/7, y igual el de María Paula y el de sus tutores. Pues nada, espero que les haya gustado mucho la clase, que ahí me perdonarán si me enredé en algunas cosas. Eh, pues nada, no sé, gracias por y por qué, pues nada, por quedarse también a los que se quedaron ahorita de último. Muchas gracias por su atención, chicos, porque no hemos acabado, porque nos falta Roma y lo que les dije de los dioses. Nos vemos el viernes, espero que les haya gustado la clase. Ya. Ay, gracias a ustedes. Vale, muchas gracias. Bye, gracias. Gracias. Adiósito. Fue una clase muy buena, me gustó mucho. Chao. Ay, muchas gracias. Es mi primera clase. Dale, bueno, y yo, chao.